Listo, creo que ya estamos. Ok, entonces un dibujo grande se relaciona con una persona extrovertida, una persona impulsiva, una persona egocéntrica, y un dibujo pequeño se representa pues cuando tienes tristeza, sentimiento de indefensión, retraimiento, timidez, ¿sí? Trastornos como ansiedad y también depresión. El tamaño del dibujo que yo les mostré, si ustedes se fijan, pues es muy grande. Esta es la hoja, y si se fijan, la personaje principal está del tamaño de toda la hoja. Y el hijo, pues aunque es más pequeño, pero el principal, o sea, la persona quien se dibujó, pues una persona totalmente vanidosa, menospreciando a los otros, impulsivo obviamente, y con formas distorsionadas, ¿sí? El tipo de trazo también es importante. Katia, Dígame, maestra. ¿qué significa el tipo de trazo? ¿Puedes leer? Sí, claro. Tipo de trazo. La forma que adopta el trazo puede definir algunas características. Predominio de las formas curvas se asocia a capacidad de adaptación, sensibilidad, imaginación, sociabilidad, extraversión. Por su parte, las formas rectas y angulosas indican voluntad, tenacidad, pero también si éstas se manifiestan con trazos muy largos, exagerados, con tendencia accedente, puede suponer hostilidad hacia el exterior, conductas impulsivas o agresivas. Gracias. ¿Sí me escuchan? Sí, sí. La forma en que trazan, en que dibujan, si marcan mucho la hoja, o sea, si no es lo mismo que sea un trazo de un color normal, tenue, que se vea, a áreas que apoyan más la mano y se ve el trazo más fuerte, no sé si me doy a entender. ¿Sí? No es lo mismo como que estén haciendo el dibujo y de repente se vea que es un lápiz del número 2 y de repente se vea que es un lápiz del número 1. A eso se refiere con los trazos, ¿sí? Y también que sea como muy ángulo, que sea muy, las formas sean muy rectas. El orden en que se va pintando los personajes. Que me ver quién acaba de llegar. Híjole, ya me los perdió. Aru, ¿me ayudas, por favor? Sí, maestra. La 3, ¿verdad? Sí. Dice, generalmente el personaje pintado en primer lugar es el de admiración e identificación del niño. Suele ser la figura con mayor vínculo afectivo, normalmente madre. Dice, por ello es muy importante estar al pendiente del orden cronológico en el que se van dibujando los diferentes personajes. Cuando alguno de ellos es dibujado alejado del grupo, puede significar deseo de apartarlo o alejarse de él. Puede ser que le tenga cierto temor, padre, o que simplemente le tenga celos, como un hermano. A veces ocurre que es el propio niño quien se pinta alejado del grupo. En estas ocasiones podemos sospechar que se producen ciertos conflictos dentro de la familia y que el niño toma una distancia prudencial. Cuando el niño se dibuja a sí mismo en primer lugar, se asocia a cierto egocentrismo, dependencia, necesidad de ser tenido en cuenta, miedo a la separación, necesita asegurar su proximidad a la familia. Perfectísimo.
como yo les decía, esta persona lo primero que dibujó fue a sí mismo. Quiere decir que es una persona egocéntrica nuevamente. Se identifica consigo mismo. No dibujó al niño primero, que en este caso sería como el amor a los hijos, ni a la esposa. Se dibujó el primero dentro de esta familia. Un niño lo primero que dibuja es a la persona que admira. En este caso puede ser mamá o papá. Es generalmente a quienes ellos representan. A ver, Santa, 4, por favor. Sí, ahora sí, déjalo algo más grande, ya. Las distancias entre personajes. La distancia entre el dibujo del propio niño y los diferentes personajes nos dará una idea de la distancia afectiva entre los mismos. A mayor distancia física, mayor distanciamiento afectivo. Las distancias son percibidas como mayores vínculos afectivos, son los más próximos, normalmente los padres. Cuando los hermanos se sitúan alejados del núcleo familiar o simplemente se omiten del dibujo, puede ser un síntoma de celos. Una familia que se dibuja con sus personajes agrupados suele mostrar una familia unida con buenos vínculos de comunicación. Si están unidos cogiéndose de las manos, el niño puede expresar su voluntad de que permanezcan unidos. Si contrariamente los personajes se muestran dispersos en el papel, es síntoma de distancia afectiva y de poca comunicación. Gracias. Si ustedes recuerdan el dibujo que les mostré, pues el señor está totalmente alejado de la esposa y del hijo. Como les hablaba, si fuera en dimensión, podríamos decir que estuvieran hasta 1 metro atrás de él, ¿no? No están en la misma línea porque si se fijaron estaban como atrasitos. ¿Sí se pudo ver esta diferencia? Sí. ¿Sí la vieron? Sí. Gracias. Maestra, Mande. ¿lo del trazo también aplica como en las firmas y eso? En la grafología también tiene mucho que ver, pero ya ahí ven otros factores. Ya ahí tiene que ver hasta la letra, el tamaño y otras cosas, pero sí, la seguridad es el trazo como lo hagas. Lisbeth, ¿estás por ahí? Sí, maestra. Gracias. ¿Puedes, por favor, el 5, omisión de alguna figura? Sí. Omisión de alguna de las figuras, madre, padre, etcétera. Omisión del propio niño. Baja autoestima, poca identificación con el núcleo familiar o sentimientos de exclusión del mismo. Temor a alguno de los personajes próximos que se asocian a la familia. Omisión del padre, madre o hermano. Se asocia con el rechazo a los mismos. Puede tener, según circunstancias del caso, el significado de celos hacia un hermano pequeño o también de temor o miedo hacia la figura omitida. El niño expresaría así inconscientemente su voluntad de alejar al personaje, tanto física como emocionalmente. Gracias. La omisión no significa, ay, me equivoqué. La omisión es, lo quitas de tu vida. Si te estoy hablando de que dibujes a tu familia y se te olvida tu hermano, pues obviamente no es accidental la omisión, ¿no? Estás proyectando. Y más en un niño, si omite al padre, omite a la madre, omite a un hermano, pues obviamente hay una rivalidad o hay algún tipo de problema ahí emocional. Y si se omite a sí mismo, pues obviamente una baja autoestima, no tiene identificado y no se siente parte de esa familia. ¿Sí? Marela. Sí. ¿Me ayudas, por favor? Aquí estoy. Elementos ajenos a la familia. Sí. En algunos de los dibujos de la familia pueden aparecer animales, objetos u otros elementos. Hay que interpretar todas estas clases en función del dibujo en su conjunto.
Un exceso de elementos ajenos a la familia puede relacionarse con un patrón cognitivo con dificultad para concentrarse en lo fundamental, distracción, dificultad de síntesis, pensamiento peculiar, pero también pueden proporcionarnos pistas sustanciales acerca de cómo ven y sienten los niños a cada miembro de la familia. Si cada familiar se muestra ocupándose de determinadas actividades personales, es síntoma de comunicación fragmentada. Cuando vemos intercalados perros o animales domésticos entre el propio niño y otros personajes de la familia, pueden señalarnos distanciamiento afectivo. El padre, que es dibujado en un plano superior o cercano a las nubes, significa distanciamiento físico o afectivo. Que está afuera trabajando durante largos tiempos. Los niños pueden expresar así su sentimiento de angustia por la separación física y lo sitúan en un plano difícilmente alcanzable. Son también habituales la presencia de elementos meteorológicos. Su significado debe buscarse también según las claves de todo el dibujo. El sol, en especial cuando se muestra sonriente, suele expresar felicidad, alegría o estado de ánimo positivo, extraversión, ganas de comunicarse, sociabilidad. Algunos autores indican el sol como símbolo de o representación del padre. Por su parte, la lluvia, tormentas se relacionan con la expresión inconsciente de ciertos temores o miedos. Gracias. De nada. Bueno, de cada elemento ajeno a la familia, un pajarito, una plantita, cualquier cosita que el niño pueda dibujar, nos está señalando algo, ¿sí? Si el sol, como lo dice, no se muestra sonriente, se muestra triste, se muestra sin tanta emoción, o lo pone un día lluvioso, un día triste, un día, pues, no sé, con nubes negras, ¿no? Lo que pueda dibujar el niño, pues está comunicando también la relación de toda la familia, cómo son entre ellos, ¿no? Les paso, este dibujo es de un niño, caso 1, un niño de 10 años. Esa es su familia, con lo que ya hemos visto. Déjenme ver a quién voy a pelear. A ver. Lucy, andas muy callada. Y sigue callada. Lucy. Lucy. Natalia, no te escondas. Para nada, dígame. Solamente que, bueno, a ver. Listo, déjeme cerrar nada más el refri. Es que se me cayó la salsa y hice un puerquero. Ay, no. Pero dígame. No, ve junta ese puerquero porque se va a hacer más. No, dígame, ya lo cerré, ahorita lo sigo limpiando. Es lo del niño, ¿no verdad? ¿Qué veo en el dibujo del niño? Para empezar, está muy pequeño para mi pantalla. Sí lo trato de acercar, pero no lo veo tanto. Ok. Pero bueno. Todos lo vemos así de Vamos a ver. pequeño. Quiere decir que de la hoja está muy pequeño. Ajá, exacto. También veo que hay como una línea en los pies y todos están muy rectos. Eso es bueno. Luca, permíteme tantito. Ay. Ok, ya me salí. A ver, ¿el niño cuál es? ¿El más pequeño o el del medio? Sí, el más pequeño. Ok, bueno, pues entonces vemos que dibujó al papá y a la mamá juntos. Y luego está su hermano y luego él. Pues según yo eso no es nada de malo porque tiene como la edad cronológica, así me voy a entender, o sea, como de grande a pequeño. Aunque también él se está dibujando fuera o sea, alejado de los papás. Y veo como que el papá tiene bolsillos, pero no sé si así es cierto. Y los demás no. Y aparte, el papá es el único que trae gorra. A lo que veo, digo, no sé, no estoy segura de que sea una gorra y bolsillos. Para su pelo, ¿sabes? ¿Sí? Sí, está como ¿Mande? más adornos, ¿no? Exacto, el papá es el que está más adornado. Entonces eso quiere decir que ve al papá como la figura principal, pues, o sea, como que a él lo engrandece más.
Y fue al último que dibujó, ¿eh? Realmente pareciera como si fuera el primero que dibujó. Por eso es importante que ustedes le vayan como poniendo un numerito pequeño a quién dibujó Ajá. primero, porque ahí podría parecer que el papá es el principal y fue el último Pero no. que dibujó. Y lo dibujó más alto que Y todos aparte, fíjese, ahorita no tiene, los no brazos. veo que no tiene brazos. ¿Qué Ajá. impacto? No tiene brazos. Me acabo de dar Sí. cuenta de eso. Lili, ¿nos apoyas, por favor? Ah, perdón. No, sí, vaya Lili. Sí, no, ya voy a limpiar todo ese, Sí. donde están regañando tus sobrinos. Pues es que me encuentro en la misma situación que Natalia, la verdad es, lo veo muy, muy pequeño, aunque sí veo que aunque el papá no tenga brazos, tiene las piernas más largas, o sea, es como, es exageradamente alto, porque entre los niños y la mamá hay muy poca diferencia, pero el papá sobresale demasiado. Entonces, bueno, me imagino que la mamá es la que está a un lado. Ya que el contorno de la cara no le veo muy bien, como que sí la tiene remarcada, pero no sé si es el contorno de la cara o el mismo cabello. Entonces ahí está un poquito. Sí, Y estoy viendo que el último niño bueno, más bien sería el primer niño que dibujó, lo dibujó como muy, muy ancho y el segundo muy delgado, o sea, extremadamente. El primero muy ancho, el segundo extremadamente delgado, el papá muy alto. O sea, como que sí tiene características, aunque sean sutiles, pero muy peculiares y uno le presta como más atención. de Bueno, es hecho, lo que les puedo comentar. gracias Lili. Gracias Lili, gracias Nat, por tus aportaciones. Si se fijan, bueno, ahí nos explica, la primera persona que dibujó fue a la madre, después se dibujó a sí mismo y luego a su hermano y el último lugar fue su padre, pero su padre, como ustedes pueden ver, pues no se le ven los brazos y pues los dedos son cortos y el pelo está como peinado hacia arriba. Sin duda, obviamente se trata de un niño retraído con problemas emocionales, con miedo al exterior, ya que es muy pequeño este dibujo y que mantiene una relación poco de entendimiento con el padre. El padre no lo asume como modelo, porque la madre fue la primera que dibujó y probablemente la madre ocupa ese lugar. En esos momentos, la atención preferente del niño, con quien puede refugiarse, ha sido su hermano, que está a su izquierda, y la madre que está a la derecha, porque son los que están alrededor de él. Y al niño, pues obviamente presenta a su padre y hasta con los brazos cortados hasta el último lugar. Probablemente y de forma inocente, bueno, inconsciente, él le ha querido limitar la autoridad pintándole un miembro más pequeño a su papá. Es posible que el niño viva angustiosamente por este tipo de relación con el padre, ya que, bueno, la relación padre y madre se ve que papá y mamá están juntos, pero la autoridad del niño, pues no es el padre, ¿sí? El niño se siente como protegido por papá, por hermano y por mamá, que son quienes están alrededor, y al que le dibujó los brazos mal, pues es el padre. Ahí se ve la rivalidad y ahí se ve que hay como, no hay buena relación. Los pelos hacia arriba hablan de una persona huraña, una persona que tiene un carácter fuerte, una persona también algo infantil, pero como con carácter muy fuerte, pues. Y pues este es el dibujo del caso 1, un niño de 10 años. Otra forma que nosotros podemos evaluar es el dibujo del árbol. Ay, no le puse el dibujo. A ver, no dibujé. Ay, no está. No se pegó bien. Bueno, era una diapositiva del dibujo de un árbol. Ya lo vimos, ¿no? ¿Hicieron ustedes un árbol? O bueno, su persona hizo un árbol. Y ya lo hemos platicado. La raíz y el suelo, pues se relacionan con el ello, perdón, según Freud, es decir, lo más inconsciente del sujeto. Esto nos muestra sus emociones más íntimas y cómo es su contacto con la realidad.
ya que son las raíces quienes nos sostienen a nosotros y simboliza el nacimiento del árbol. El tronco es el yo, se identifica con esta parte y nos muestra cuál es la percepción del sujeto que tiene de sí mismo, la confianza, la seguridad y cuáles son sus recursos para afrontar las adversidades. Y las ramas y la copa, pues son todos los elementos de la parte superior del árbol, forman parte simbólica con la calidad e intensividad de las relaciones que el sujeto tiene con el mundo que le rodea y sus aspiraciones personales. La copa y las ramas, pues es como la cabeza pensante, es cómo resuelves los problemas. Si las ramas dan hacia el final de la copa, quiere decir que es una persona que sí soluciona los problemas bien. Si no tiene ramas, si solamente es mero, un rayón, nada más de lo que es la copa, pues no está bien definida la parte de la cabeza, la parte de la emoción pensante, de la persona, ¿sí? Bueno, ahí viene la referencia. No tengo a nadie en espera, no. ¿Cómo ven? ¿Qué tan importante es la familia? ¿Qué tan importante puede ser el no dibujar un elemento de la familia? ¿Qué tan importante puede ser en un dibujo que nos muestre la rivalidad que puede haber dentro de una familia, entre los miembros de una familia? Pues yo creo que, o sea, estas herramientas nos pueden ayudar muchísimo para poder identificar problemas, pero sin embargo no podemos dejar, como explica, dejar de lado el contexto, ¿ok? El contexto en donde se hizo, el contexto en el que está viviendo, o sea, creo que no solamente esto puede decir, es esto porque ahí lo dibujó y punto. No, o sea, sino como que también hacer las entrevistas, como no dejar al lado todos los demás aspectos, porque si no, pues podríamos tener un diagnóstico o una interpretación no certera. Claro, ¿recuerdan en la parte primera cuando les compartí que se hacían unas preguntas? Era esta parte, no sé si ya se está viendo la proyección. Dice, aquí están. Ya. Dice, Sí, que ahí ¿dónde decía que quién es está? el bueno, quién es el Ajá. malo, ¿no? Antes, cuando están dibujando, ellos están platicando y obviamente es muy cierto lo que nos compartes, porque en el diálogo nosotros podemos también rescatar mucha información. O sea, el niño de forma consciente no me va a decir que tiene problemas con el papá, pero si me está dibujando al papá hasta el final de él, pues yo puedo empezar a platicar desde ahí, ¿no? A ver, platícame. ¿Cómo se llaman tú y tu papá? ¿Juegan mucho? ¿Te regaña? ¿Quién te regaña más, tu papá o tu mamá? Y ahí empiezas tú, de acuerdo a lo que él está contestando, dibujando, tú puedes estar preguntando para reafirmar lo que está compartiéndote con un dibujo el niño. Digo, obviamente no puedes totalmente responsabilizar un dibujo sobre lo que te están diciendo, pero pues es una herramienta que te puede apoyar a que cosas que tú no quizá quieras decir, lo puedas compartir. Háganlo ustedes. Bueno, ustedes ya saben más o menos la posición de las personas que dibujarían, pero cuando dibujas en una familia y dibujas a los elementos, pues estás identificándote y estás identificando al más importante de los elementos de una familia y qué rol tienen con cada uno. Y a lo mejor me tocó a mí una paciente que eliminó a uno de sus hijos, se le olvidó que había nacido y era ya de los grandecitos, o sea, no era como el más chiquitito decir, ay, pues es que acaba de nacer y se me olvidó. No, era uno de sus hijos, tenía 5 hijos y me dibujó 4. Y yo dije, caray, pues si en su historia familiar me ha comentado que tiene 5 hijos, pues ¿dónde está el otro? Y cuando le hice la observación de no falta nadie más, no, nadie. Le dije, no me habías comentado que tenía 5 hijos. Ay, sí es cierto, déjame ver quién me faltó. Y ya se pone a revisar. Entonces,
empiezas a ver la negación que a lo mejor puede tener con esta persona o que a lo mejor en el nacimiento de ese hijo tuvo complicaciones muy fuertes con el marido y por eso anulas a ese elemento de la familia. No quiere decir que no lo quieras, es muy diferente eso, más bien es la problemática que podrías tú tener con esa persona, ¿va? Entonces, ¿está mal, maestra, que los dibujen por orden cronológico? Según yo estaba bien. Como por edades. Ajá, o sea, de que papá, mamá y luego el más grande, el menos, y así, o sea, que vayan como por orden. Nosotros adultos sí lo dibujaríamos como por cronólogo, así por orden cronológico, pero Ah, un ok. niño no, un niño es Ah, ok. como identifica como por cómo se identifica y por amor va acomodando a la familia. Hay veces que hasta meten a la abuelita en su familia, meten a la abuelita o al primo o hasta al vecino. Aguas cuando metan al vecino, porque eso ya no está como muy normal. Porque ellos consideran que esa es su familia. Y hasta el perro. Hay niños que se les puede olvidar el papá, pero el perro no. Entonces quiere decir que el perro tiene un rol más importante en su núcleo familiar que el mismo padre. ¿Y si dibujan perro, pero ni tienen perro? Un perro imaginario, Ah, pues nada más son los anexos al dibujo, ver que el perro no esté, por ejemplo, que sea satánico, un perro satánico, pues no, y cuando le preguntas que si tiene un perrito, cómo se llama el perrito, qué hace, o sea, cuando hacen un dibujo hay que preguntar qué rol tiene cada personaje, y si le preguntas el nombre del perro, no sabe cómo se llama, no lo tiene, solamente lo puso por ponerlo, es un mero adorno, no tiene como un valor, ajá, es como una nube o algo que le puso de adorno. Pero si el elemento se ve muy satánico el perro, o el perro está mordiendo a alguien, o el perro está asustando a alguien, a lo mejor le tocó una experiencia fea y también lo está pasando ahí, lo está plasmando. ¿Hasta aquí alguna duda? muchas gracias. No, nada que agradecer. A ver si no se traba el No, internet. No, maestra, gracias. Es que estoy en un salón acá abajo y no se me vaya a trabar el internet por prenderlo. ¿Alguna duda con el rol de la familia y la importancia del rol familiar en la educación en el niño? Imagínense que la familia es la persona que más debe defender, amar a esta personita. Y si ahí es donde más lo agreden, ¿cómo va a crecer una personita así? Sí, realmente es importante y es porque ya ahora con tantos tipos de familias, yo creo que los mismos niños pues ya no saben, pero sí yo lo veo en mis nietos, por ejemplo, los de mi hijo que sí tienen una familia nuclear y todo bien, son más listos en la escuela, se ven más maduros, cosas, o sea, con más seguridad, mientras los de mi hija, no, todavía, aunque sean de la misma edad, se ven diferentes. O sea, sí tiene mucho, mucho que ver. Gracias. Y aparte, recuerden que cuando, por ejemplo, yo para venir aquí a la escuela, yo tengo que dejar a mis 3 hijos encargados con alguien, ¿verdad? Entonces, cuando yo los dejo encargados con una persona, la formación de mis hijos también va a repercutir esa persona que los está cuidando con mis hijos. Entonces, imagínense la responsabilidad, no solamente es dejar a tus hijos con alguien, sino también las groserías, la educación, la formación, que esa persona los esté cuidando, les esté inculcando a mis hijos.
Y yo no puedo venir a decirle, no, es que no les enseñes eso porque ese es el Esperando precio por que el tengo. Ahí voy a ver. Ay, no. Nos estamos aventando el chisme. La puerta. ¿Dónde anda esta mujer? No sé, pero tiene que abrir la puerta. Ey, tiene que abrir la puerta. Mira su pantalón, le combina muy bien sus tenis. Katia. Mira qué bien camina Katia. Bueno, yo no me puedo quejar de la formación que tengan mis hijos porque yo los estoy involucrando con esa persona que los está cuidando. Y esa persona que los está cuidando viene con una familia, con unos valores, con unos principios. Y si yo le estoy dando la responsabilidad de cuidar a mis hijos, también los está formando. Entonces, si mi hijo mañana llega y me dice una grosería, ¡Oli! Pues entonces yo no me puedo quejar de la formación porque yo los estoy arremando. Por eso, mucho cuidado donde dejamos a los hijos porque también es la formación. Imagínense, por ejemplo, en este caso, Patti también cuida a sus nietos. Patti los va a formar también. Su hija no puede decir, no, mamá, a ver, me los vas a cuidar, pero quiero que los formes de esta manera, ¿no? Pues obviamente no. Es a lo que ella se va a tener que A lo que yo les enseñe, ¿verdad? claro. ¿Por qué? Acá, Porque acá, por ejemplo, hay diferencia entre el papá y yo, o la mamá, por decir ahí, la abuela. Cuando se van con el papá, regresan y sí se nota, o sea, dices tú, no, lo que yo he logrado, así que esto, llegan y allá no les dan ninguna indicación, no les dan nada de nada, entonces sí se nota y los niños pues están en que, pues de acuerdo a su humor, es de acuerdo a lo que te hacen caso. Entonces, pues sí, sí es muy difícil, sí es muy difícil. no, imagínense, y luego ser la abuela mala, porque allá sí me dejan hacer todo lo que yo quiero, pero es una educación sin, porque te dejo hacer lo que tú Sin quieras reglas, para que no me sin... molestes, haz lo que quieras, ¿no? Y acá, y es un ratito, Sí. pero cuando estás acá todo el tiempo, entonces, pero llega un momento en que ellos lo van a entender, ¿no? Llega un momento en que ellos comprenden el cuidado y demás, y hay niños que en verdad consideran más mamá a su abuela que a su misma mamá por el cuidado y todo lo que hace el rol de la abuela que el rol de la madre, ¿no? Y es importante también conocer quiénes son los elementos importantes para el niño, ¿va? ¿Dudas? Ninguna por el momento. Gracias. Perfecto, muy bien. A mí me dice que nos quedan 5 minutos de clase, así que si alguien quiere aportar algo, tiene 5 minutos antes de que se corte la transmisión. Estoy viendo qué le pasa a mi pelo, ¿me habrán cortado el pelo o qué? Ve, es que en verdad veo esto, yo no lo tenía. ¿Cómo me pudo haber salido de un día para otro? Pero bueno. Dicen que el estrés y los nervios también se acaban con el Mira, pelo. no, pues me está dejando calma esta de nervio, yo creo. Bueno, tenemos esta, ya se terminó el tema. Déjenme revisarlo. Sí, se terminó. Les voy a ver. Déjenme ver si no las tengo muy castigadas. Espérenme. No me... Sí, nos va a dejar tarea para que no darle tiempo y ponerme a hablar, decir, no, sí, yo tengo opiniones. Sí, les voy a dar tarea. Bueno, ya que. Ya, Si quieren, no nos dejen. Déjenme ver cómo los tengo de castigados, ¿eh? ¿Les he dejado mucha tarea o no? Sí, maestra, demasiada, maestra. Sí, acabamos de hacer el caso clínico. Ay, sí es cierto. Ay, pero eso fue el examen. Bueno, sí, pero también contó como trabajo porque se tuvo Ay, que... no, sí, ya llevan 5. No, va.
no les voy a dejar más porque luego se me mueven ¿cómo se llaman? Los porcentajes para la evaluación. Entonces, se cancela la tarea. Bien. Gracias. Gracias, maestra. Entonces nos vemos para la próxima semana. Bueno, nos vemos en línea con tema nuevo, ¿va? Pero no hay tarea, no hay pendientes. ¿Sale? Bien. Gracias, maestra. maestra. Gracias. Perfecto, bonito fin de semana Bonito para fin, todos. descansen en lo posible. Hasta luego. Gracias. Adiós, Nos vemos, chicas. bye, bye. Bye. Adiós. Bye.